Partido Social Cristiano presenta denuncia contra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por presunto incumplimiento de funciones. Directivos de Solca se reunirán este jueves con las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para buscar una solución ante la falta de pago de la deuda que mantiene el IES por la atención brindada a pacientes que han sido derivados a esa casa de salud. Se registran incidentes en varias cárceles del país. Todo esto ocurre tras el traspaso de cabecillas de bandas, desde la prisión de El Turi hasta La Roca en el puerto principal. Menor de 14 años muere en extrañas circunstancias en una vivienda en el cantón Durán, provincia del Guayas. La adolescente habría recibido varios golpes. Sicarios asesinan con 6 disparos a un hombre en un taller al suroeste de Guayaquil. Crisis en Perú tras masiva manifestación contra el gobierno. El presidente de ese país, Pedro Castillo, dejó sin efecto el toque de queda en Lima y Callao. Los protestantes exigen la renuncia del jefe de Estado. Aquí empieza la noticia, emisión estelar. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Qué placer que estén junto a nosotros. Iniciamos con el tema del momento y nos referimos a la crisis carcelaria. Para conocer los detalles nos enlazamos con nuestro compañero Julio César Saona. Adelante, buenas noches. Analí, amigos televidentes, buenas noches. Nosotros estamos en el Centro de Privación de Libertad, Zonal 8, acá en la Vía Daule. Y este día se ha caracterizado precisamente porque en distintos centros penitenciarios del Ecuador se han suscitado novedades. Pero para ampliarnos la información, desde el Cantón Machala, esto en la provincia del Oro, Richard Ceballos tiene un informe de los disturbios que se dieron justamente en esta cárcel, en ese lugar en donde se registraron novedades. Adelante con el informe. La revuelta inició cerca de las 13 horas de este martes. El ECU 911 dio la alerta de que los internos de este centro carcelario se habían amotinado y tendrían como rehén a varios guías y personal administrativo, lo que movilizó un gran contingente de policías y militares. Sí, presuntamente se tenía información que el personal administrativo estaban detenidos. Al parecer los reclusos habían preparado el golpe con anticipación, ya que para evitar que los grupos tácticos ingresen, habían colocado cilindros de gas tipo bombas en las puertas de acceso. Sí, todo el personal de la Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, estuvimos ahí aproximadamente unos 250 efectivos, entre militares y policías. Al lugar llegaron también familiares de los reos preocupados por la situación. Mencionaron que la acción se da debido a que se enteraron que de este centro iban a ser trasladados a algunos hacia la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Aquí están más seguros, aquí no corren peligro, más que todo en Guayaquil están corriendo mucho peligro. Como pueden ver, en Guayaquil en ese momentico, cualquier momento se puede armar también. 4 horas duró el motín y luego las autoridades pudieron ingresar y controlar la situación debido a que los internos depusieron la medida. Aunque en un principio se conoció que estos tendrían armas cortas y largas al interior, la autoridad mencionó que en la requisa no se halló ninguna. Tampoco hubo guías o funcionarios heridos, informó Richard Ceballos. Bien, hay que acotar una cosa y es que justamente en este centro de privación Zonal 8 de acá de la Vía Daule, lo que podemos observar es que hay completa tranquilidad, no se ha suscitado ningún tipo de novedad, pero sí hay que recalcar una cosa y es que las Fuerzas Armadas y la policía igual están custodiando el lugar y lo que hemos podido percatarnos, o por lo menos lo que nos han dicho, es que en estos momentos hay algunos grupos de las Fuerzas Especiales que tienen que ser relevadas, es decir, que la policía
policía o las Fuerzas Armadas ya han cumplido con su turno, sin embargo, han esperado un par de horas más precisamente para evitar cualquier tipo de situación adversa. Es decir, que están vigilantes, están pendientes de que no se repita lo que pasó en la cárcel del Turi o en Machala o en Esmeraldas, justamente que no se repita acá en este centro penitenciario, al igual que en la penitenciaría del Litoral. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche desde acá. Analí, ¿tú tienes más información desde estudios? Buenas noches. Muy bien, Julio César, muchísimas gracias por este reporte. Y en este orden de noticias, varios incidentes se registraron en al menos 4 cárceles del país. En Esmeraldas, los reos quemaron objetos en el patio del centro de privación, mientras que en Cotopaxi se subieron a los techos. El gobierno advierte de más traslados a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Habían transcurrido tan solo horas del traslado de 5 cabecillas desde el Turi en Cuenca a estrenar la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. Entonces, este martes hubo incidentes. Esmeraldas. Las alertas se activaron. Los reos de la cárcel de varones salieron a los patios. Rechazan ciertas medidas adoptadas. Quemaron algunos objetos. Sin embargo, la novedad no llegó a mayores. Que empezaron la quema de unas sábanas que ya se les apagó, ya se les hizo retirar. Los internos ya ingresaron a sus celdas, ya están haciendo sus actividades diarias normales. Entonces ya está controlada totalmente la situación acá. Personal policial y militar llegó para resguardar la zona, así también familiares. Dicen las autoridades que conversaron para evitar un mal mayor. Mientras que en la cárcel de Cotopaxi, todo de manera simultánea, los reos salieron a los techos en muestra de apoyo a los hechos suscitados en el Turi, que dejaron como saldo 20 muertos. De ninguna manera significa ni una especie, ni ningún tipo de intento de amotinamiento, ni de reclamo, ni de malestar. Básicamente han querido hacer esta especie de demostración de apoyo. Ellos están haciendo el apoyo respectivo a los otros centros penitenciarios y también hablaron por el movimiento que hacen a los PPLs. ¿Pero qué dice el gobierno? Se indicó mediante un boletín que los incidentes se registraron en las cárceles de Esmeralda, Santo Domingo, El Oro y Cotopaxi. Y que, claro, están activos los protocolos de seguridad con los grupos de élite de la policía y las Fuerzas Armadas. Hacen entonces una advertencia. El mensaje es claro. Si vuelven a realizar amotinamientos que deriven en masacres como las que hemos vivido, serán trasladados a La Roca. Pero mientras mantengan el orden y la disciplina en los centros penitenciarios, nadie será cambiado y procederemos con la política de rehabilitación social. Estos incidentes ocurren tras la masacre del domingo en Cuenca, que dejaron 20 reos fallecidos. Una disputa de poder entre organizaciones delictivas, informó Marilyn Jaramillo. 122 internas de la cárcel de Cuenca fueron enviadas a un complejo en Gualaceo, en la provincia de La Suay. Esta situación generó molestias y reclamos de las autoridades locales. Y bien, seguimos con más información, amigos, mientras resolvemos esta falla técnica, para contarles que los 5 cabecillas de las bandas criminales implicados en la última masacre registrada en el centro penitenciario de Turi en Cuenca ya están en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Ellos tienen antecedentes por tráfico de droga y asesinato. Escuchemos.
a un complejo en Gualaceo, en la provincia de La Suay. Luego que han transcurrido 3 días de la masacre en el CRS de Turi, de la capital Azuaya, donde murieron 20 PPLs, la policía va tomando, a decir de las autoridades, el control de la mayoría de los pabellones de este centro carcelario. Continuamos realizando acciones para mantener el orden y el control en el CPL Turi. Es importante aquí mencionar que todas estas acciones se han articulado para la salida, desplazamiento, traslado. Otra de las novedades que se dieron en este día fue el traslado temporal de 122 PPLs mujeres a la Hostería Santa Bárbara, ubicada en el cantón Gualaceo. Si bien se debe este cambio por asuntos de atención médica y censo, se presume que también esto se realizó con el fin de buscar las armas que podrían estar escondidas en el pabellón de las detenidas. La institución, al pedido de las autoridades competentes, ha realizado toda una planificación para que este traslado cuente con la debida seguridad. Está considerado tanto también la seguridad dentro del predio del Estado. Un reducido grupo de habitantes de Gualaceo, así como su alcalde, rechazaron la presencia de las PPLs en su territorio. En este momento tengo entendido que ya han arribado y esa es la preocupación del pueblo gualaceño de los acontecimientos que pueda darse, porque nosotros, Gualaceo no es un pueblo de nadie, Gualaceo es un pueblo con propiedad, con identidad, con historia, y eso es lo que defendemos, la seguridad. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Mientras tanto, en El Salvador, el presidente Nayib Bukele hizo una advertencia a quienes amenazan con aumentar el índice de criminalidad en las calles de ese país tras la detención de varios integrantes de pandillas. Escuchemos sus declaraciones. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al 2 por 1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17,000 pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí. Y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. 22:13 y más adelante les contaremos que una menor de 14 años muere en extrañas circunstancias en una vivienda en el cantón Durán, provincia del Guayas. Su fallecimiento habría sido provocado por varios golpes. Además, crisis en Perú tras masiva manifestación contra el gobierno. El presidente de ese país, Pedro Castillo, dejó sin efecto el toque de queda en Lima y Callao. Los detalles en breve. Ya en temas políticos, el Partido Social Cristiano y el correísmo presentaron 2 denuncias por separado. Una en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y otra en contra de los miembros del CALE. Esto luego de que la justicia otorgara medidas cautelares a la presidenta del Legislativo. El jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, presentó una denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. En esta denuncia, que no será la única, porque hay varios incumplimientos que todos ustedes conocen, se detallan al menos 2. El irrespeto al artículo 140, la figura de la apelación a la presidencia, que se activó 2 veces en estas sesiones de pleno y que no se dio paso por parte de la presidencia, además de otro incumplimiento muy claro como la inobservancia en determinar y en poner sesiones en el periodo de 30 días, tal como establece la ley. Pero esta no fue la única denuncia. El legislador del correísmo, Fausto Jarrín, presentó otra en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Hemos decidido establecer que los miembros del CAL han incumplido sus funciones al momento en el que pretendieron
que la Corte Constitucional resuelva si debían o no debían tratarse aquí las derogatorias de la ley tributaria. Esto se da luego de que la justicia concediera la medida cautelar solicitada por Guadalupe Llori para evitar que por cuarta vez se intente conformar la comisión multipartidista para evaluar a las autoridades del Parlamento. La presidenta no se aferra al cargo, simplemente ella como presidenta de la Asamblea tiene que exigir el cumplimiento de la ley, que se respete el principio de seguridad jurídica. Las medidas cautelares no van a suspender la necesidad o la exigencia de crear la comisión. Lo que hemos dicho desde hace rato. Quieren crear la comisión, quieren destituir, procedan. El conflicto acá en la Asamblea Nacional no termina. Varios legisladores han manifestado su malestar con todo lo que ocurre casa adentro. Lo que buscan ahora es una salida a esta crisis política que vive el Parlamento. En el fondo del asunto lo que nos interesa es que funcione la Asamblea Nacional y eso es lo que ha estado en juego en estos días. Lo de la medida cautelar es una boya salvavidas, pero esto es cuestión de tiempo, señora Llori. Usted no puede seguir allí y usted sabe por qué. Informó Valeria Navarro. Y frente a la oposición que el régimen ha encontrado en la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso anunció que no enviará el proyecto de reforma laboral para su tratamiento. Sobre la crisis que vive el Poder Legislativo, prefirió no profundizar. En este nuevo... El presidente Guillermo Lasso lo tiene claro y no podrá contar con el apoyo de la Asamblea Nacional, por lo que prefiere no enviar el proyecto de reforma laboral. ¿Para qué pierdo el tiempo enviando un proyecto de ley que corresponde a la realidad de la mayoría de ecuatorianos para ser sometido a chantajes, a presiones, a negociaciones indebidas? Es una pérdida de tiempo. Es así que al parecer no quiere regresar a ver por el retrovisor. ¿Qué pase en ese hemiciclo? Es problema de ellos. Y si quieren tener un contacto con el gobierno, ahí está el ministro de Gobierno. Prefiriendo ir solo por el camino, buscando salidas para enfrentar el desempleo. Yo tengo aquí en las oficinas de Carondelet por lo menos 3 reuniones diarias con inversionistas extranjeros interesados en invertir en petróleo, en minerales, en turismo, en energía, en comunicaciones, en infraestructura, en agricultura, en industria, inclusive en comercio. Los atiendo a diario y podemos manejarnos sin contar con la Asamblea. Sin descuidar al sector productivo ecuatoriano, afectado por la guerra en Ucrania. Yo tengo pendiente una reunión con el sector bananero porque algunos de ellos se fueron a Bruselas precisamente a oír la voz de los productores de banano para conseguir mejores precios. La voy a tener tan pronto regresen de Europa, no solo ellos, el sector arrocero. Han incrementado el costo de los fertilizantes, algunos insumos agrícolas que impactan en el precio del pan. Pues vamos a tener esta semana reuniones con el Frente Económico para tomar decisiones. Informó Héctor Romero. De regreso a temas nacionales, una adolescente de 14 años falleció en extrañas circunstancias en una vivienda en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Al parecer, la joven recibió varios golpes que acabaron con su vida. Es mi nieta, la mayor, 14. Mija. Justicia, vieja, justicia para mi nieta. El llanto inconsolable de una abuela y una madre que no se explican lo que ocurrió. El hecho se dio en la cooperativa Una Sola Fuerza, esto en el Cantón Durán, Guayas. Hasta el lugar se hicieron presentes agentes de criminalística. El dolor de toda una familia y la sorpresa de una comunidad se podía divisar en medio de investigaciones. Es lo que marcó este martes, que para los habitantes de la zona deja más dudas en el aire que respuestas. Y aquí cuidaba unos niñitos. Sí, la chica trabajaba y ella se iba de mañana al trabajo y ella se quedaba con los bebés. Entonces, ¿qué creen que habrá pasado? No sabemos nada.
Según se conoce, la víctima es una joven de 14 años de edad que quedó al cuidado de 4 pequeños. El cuerpo presenta varios golpes, aparentemente con objetos contusos. De ahí que se presume que el agresor sería alguien conocido de la familia, pues ninguna puerta de la vivienda en donde ocurrió todo fue forzada. La señorita igual tenía un novio, sí, pero le había comentado a otra chica que también tenía algunas otras parejas. Sí, tenía algunas otras parejas. Es lo que nos supo manifestar una chica que se identificó como amiga de ella. ¿Ya está embarazada, es cierto? Así dijo que le había comentado a la amiga que supuestamente había estado embarazada, pero no del novio. Los vecinos del lugar alarmados se encontraban. Dicen que situaciones como esta no han ocurrido en este punto. Según dice que le han escuchado que han estado golpeando, o sea, como que han estado golpeando la pared así, y después ya quedó silencio y ahí hasta el siguiente día que dice que han venido los vecinos de acá al lado a preguntar. Informó Julio César Saona. Cambiamos de tema. Ante la falta de pago de la deuda que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con Solca por la atención brindada a pacientes que han sido derivados a esa casa de salud, los directivos esperan obtener una respuesta favorable este jueves cuando mantengan una reunión en Quito con autoridades del IES para buscar una solución. 2 veces por semana llega a Guayaquil. Él es del Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Ángel Guerrero lleva 7 meses en un tratamiento de cáncer de piel. Él es paciente del IES derivado a Solca y sostiene que si en esta casa de salud dejan de atender a otros pacientes que lleguen por un tratamiento oncológico, sería lamentable. Ay, Dios mío, ahí sí sería una catástrofe, porque imagínese usted, sin salud no somos nadie. Desde el 2020, Solca no recibe ni un centavo por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los tratamientos que viene ofreciendo a los pacientes. Dicha deuda, a decir del presidente Solca Matriz, ingeniero José Joubin Bernaza, supera a nivel nacional los $100 millones. Solo a Guayaquil se la deuda 30 millones y a Quito 20 millones. El resto se divide para Solca Cuenca, Loja, Tungurahua, Puerto Viejo y Machala. La situación se agrava es porque no hay una intención de pagar. Y si la había, no sé cómo la van a lograr. Por lo menos que nos hagan un plan de pago y en función de ese plan de pago recibir algo, ¿no? Por lo menos mantener latente. Si usted me dice en este momento qué pasa con esos 30 millones, si a mí me los mantienen, yo me quedo tranquilo. Y ante este pronunciamiento emitido por Solca, los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social afirmaron en un comunicado que el jueves 7 de abril mantendrán una reunión con los representantes de los núcleos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer con la finalidad de hallar soluciones a los montos adeudados por atenciones médicas. Y ese tema también fue abordado en su espacio semanal denominado Encontrémonos con la Ciudadanía por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esto de la derivación a los hospitales privados no puede terminar de la noche a la mañana porque van a producir un colapso en la salud ecuatoriana. Espero que cuadren las cuentas entre el Seguro Social y los representantes de los hospitales de Solca en el Ecuador, el seguro pueda hacer un pago y continúe la normalidad. Solo en la ciudad de Guayaquil son 8.000 pacientes derivados por el IES que Solca brinda atención mensualmente, informó Carlos Julio Gurumendi. Hacemos una breve pausa, amigos, pero permanezcan muy atentos porque al regresar de este corte les contaremos que 3 sujetos atacaron con machete al dueño de una camioneta de alquiler en Quito. La oportuna intervención de los uniformados permitió la captura de los agresores. Quédese con nosotros. 22:34 y retomamos el contacto con nuestro compañero Julio César Saona. ¿En qué parte de la ciudad te encuentras y qué novedades nos tienes? Te escuchamos.
Querida Anali, un gusto volver a hacer contacto con la teleaudiencia y así es, nosotros estamos en la 29 y la J, esto para informarles que justamente en un sector cercano de acá, en la 37 y Maldonado, pues se dio un hecho violento en donde una persona justamente estaba en un taller de motos arreglando su vehículo cuando de pronto fue sorprendido por dos personas que le quitaron la vida. Enseguida vamos con el reportaje que les hemos preparado. Adelante. Daban las 17 horas de este martes cuando dos sujetos llegaron hasta las calles 37 y Maldonado en el suroeste de Guayaquil. La víctima se encontraba en un taller de motos esperando que reparen su vehículo. En cuestión de segundos se escucharon las detonaciones, de ahí que se logró divisar el cuerpo sin vida de la persona. La policía empezó con las investigaciones. Unos dos sujetos a bordo de una motocicleta, aprovechando que la persona se encontraba arreglando su motocicleta, en una posición pasiva, se acerca a uno de ellos y activa el arma de fuego, produciendo el deceso del ciudadano. Aparte, autoridades de seguridad acotaron que la víctima presentaba antecedentes, de ahí que se usará lo captado por cámaras de la zona para poder identificar a quienes llevaron a cabo este asesinato. Tiene 3 procesos judiciales, uno en el año 2017, uno en el año 2014 por extorsión, uno en el año 2017 por tráfico de sustancias, es lo que se conoce al momento. No, ninguna amenaza, ningún indicio, indicaron los familiares. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para las autopsias correspondientes. Corresponden igual a una selección por parte de sus victimarios, en razón de que la motocicleta no fue sustraída, sus pertenencias tampoco, entonces el objetivo era eliminar a través de un arma de fuego a la persona. Bueno, recabamos 3 vainas percutidas y 2 proyectiles. Informó Julio César Saona. Bien, hay que recalcar una cosa y es que precisamente desde este punto, desde el distrito Portete, se están llevando a cabo distintos operativos, esto para evitar que hechos violentos como el que ya vimos pues se sigan generando en esta zona. Bueno, eso es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche desde acá, desde el VC de las calles 29 y la J en el suroeste de Guayaquil. Anali, ¿tú tienes más información desde estudios? Buenas noches. Correcto, Julio César, muchísimas gracias por ese completo reporte. Y la Policía Nacional, amigos, investiga las circunstancias en que un menor de edad falleció en el sector San Miguel de Milagro, en Guayas. Por este caso existe una persona retenida. No sé, yo estaba aquí afuera, yo estaba allá adentro, no sé yo nada de eso. Escuchamos, estaba sentado bañándome cuando escuché el tiro. ¿Y en qué parte recibió el disparo? No sé, lo vi fue ensangrentadito, lo ve todo el cuerpo. Esta es la versión de un familiar que se encontraba en la vivienda en el momento en que Mauricio Gómez Hualpa, un niño de 7 años de edad, recibió un disparo que cegó su vida. El padre del infante, que se dedica a reciclar artículos, habría explicado a las autoridades que este trágico hecho ocurrió por accidente. Él había reciclado también una cartuchera, eso es lo que manifiesta. Y producto de la manipulación de esta se activa esta cartuchera y se produce el disparo, afectándole a él de sus extremidades, sus dedos, de la mano y al menor en la parte abdominal. A Mauricio intentaron salvarle la vida, trasladándolo inmediatamente a una casa asistencial, donde falleció. El progenitor también presentaba heridas en una de sus manos, por lo que fue atendido en el mismo hospital. Tiene 3 dedos que producto del disparo se le desprendieron en su totalidad de la mano. El coronel Marcos Proaño, jefe de DINAC de Milagro, informó que existe una persona retenida por este caso, que sería parte del núcleo familiar del menor. Se está realizando el levantamiento de indicios para que esos indicios nos sirvan para demostrar qué es lo que ocurrió dentro de la escena y por ende el desenlace de la herida del menor. Informó Maite Morán. En otro orden de noticias, la Asamblea Nacional decidió que el veto presidencial a la ley de interrupción del embarazo en casos de violación pase a análisis de la Corte Constitucional.
Con 75 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió remitir a la Corte Constitucional el veto parcial presentado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Esto se ha subsanado del olvido del señor presidente de la República del artículo 138 de la Constitución, de que se debía contar con un dictamen por parte de la Corte Constitucional. Pero hay quienes consideran que la decisión que tomó la Asamblea Nacional es un error. Es que no existe base legal alguna, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ni en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, un procedimiento que le permita a la Asamblea Nacional enviar un veto presidencial, un veto parcial, no es un veto por constitucionalidad, es un veto parcial a la Corte Constitucional. ¿Qué va a hacer la Corte Constitucional cuando reciba y tramite? Decir, señores, no tenemos competencia, tenga, y hasta eso ya entró en vigencia la ley. Algo que contradicen algunos miembros de la Comisión de Justicia. Cuando revisamos este veto por parte del presidente, podemos analizar que los fundamentos y las objeciones son de tipo si es inconstitucional, si se adecuó o no con la sentencia de la Corte a través de los derechos. Por lo tanto, no es un tema que la Asamblea Nacional puede tomar decisiones. El único órgano que puede realizar este control es la Corte Constitucional. La decisión quedará finalmente en manos de la Corte Constitucional, pero hay temor de que ante una negativa el tiempo transcurra, pues a la Asamblea se le dio 30 días para que emita una respuesta, y este vence el 16 de abril. Informó Valeria Navarro. La violencia está imparable en el país. Al volver de esta pausa, les contaremos que 3 sujetos atacaron con machete al dueño de una camioneta de alquiler en Quito. La oportuna intervención de los uniformados permitió la captura de los agresores. Ya regresamos. Nadie está exento de sufrir un delito cibernético. Pudo realizar cambio de clave de mi correo personal, el cual tenía yo anclado a mis cuentas bancarias y a mi banca online. Pues las organizaciones criminales van más allá y también se adentran en la web. Conozca cuáles son los delitos informáticos más denunciados y cómo evitar ser víctima. No exponer su información, que es el activo más importante de una organización. Este miércoles 6 de abril, en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Y tal como lo anunciamos, 3 atacaron con machete al dueño de una camioneta de alquiler en la parroquia Checa en Quito. La policía informó que el móvil fue el robo. La oportuna intervención de los uniformados permitió la captura de los agresores. La delincuencia prácticamente deambula y ataca sin reparos. La agresividad es cada vez más evidente. No le importa la hora ni el lugar. Esto fue grabado en una de las calles de Checa, parroquia rural de Quito. 3 sujetos, uno de ellos con machete en mano, intentan someter al dueño de una camioneta mientras la mujer busca lo que hay al interior del vehículo. Tras la denuncia que pone el caballero, indica que le ha intentado robar. De hecho, en el parte policial consta que le roban $20 en efectivo, las llaves de la camioneta. El afectado busca defenderse, pero no puede hacer mucho, considerando que uno de los agresores lo amenaza con el machete. Ventajosamente lo cae a planchazos, lo que evita que las cosas sean más graves, quién sabe, con consecuencias fatales. La actuación policial es inmediata, de hecho en el video se puede ver, llega de manera inmediata y logra neutralizar obviamente al que tenía mayor amenaza, que era la persona que tenía el arma blanca en su poder. En medio de los incidentes, el dueño del vehículo logra bloquear al atacante y caen al piso, donde es agredido por la mujer y el otro con pinche. La policía llegó a tiempo y logró la captura del hombre y la mujer. El otro escapó en el carro del gas, pero la comunidad lo capturó y le dio su respectivo castigo. La comunidad entendemos que estaba enardecida por lo que había sucedido, inclusive lo había agredido a este ciudadano. Por el sector la presencia delictiva es alta, dijeron. El conductor de una camioneta relató que a diario salen con la incertidumbre y miedo de no saber si van a regresar con el pan y la leche bajo el brazo o los amigos de lo ajeno les van a quitar todo. 2 compañeros les han golpeado, les han maltratado. Entonces estamos bastante preocupados. Informó Iván Casamen.
Hallan en un matorral el cuerpo de una adolescente quien había sido degollada. El macabro hallazgo tuvo lugar en la provincia de Santa Elena. Según familiares de la joven de 17 años, identificada como Nayeli J., había salido de su casa poco antes de las 8 de la mañana de este martes 5 de abril para dirigirse a un comedor donde laboraba, pero nunca llegó. Fue aproximadamente a las 5 de la tarde que en un matorral ubicado en el sector San Jerónimo de la comuna Bajada de Chanduy, en la provincia de Santa Elena, que la encontraron degollada. En el transcurso del camino que iba de la casa al comedor, imagino que ahí fue la persona quien lo mató, el irresponsable, el asesino. Quienes vieron el cadáver aseguran que no tenía el pantalón, por lo que presumen que fue violada. Sin embargo, las investigaciones determinarán lo que realmente sucedió. Bueno, al momento tenemos una persona que está aprehendida. Este es un ciudadano que presuntamente se había encontrado con la menor en horas de la mañana. Posterior, bueno, es también quien indica que la menor se encuentra por ahí en el sector fallecida. En el sitio del hallazgo solo quedó su mascarilla llena de sangre. Su cuerpo fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia. Informó Celeste Dueñas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, trabaja en un proyecto que buscaría despenalizar las infracciones de tránsito. El objetivo de esta propuesta, asegura, es reducir la carga procesal de los jueces en el país. Despenalizar las infracciones de tránsito es uno de los proyectos que persigue el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esta iniciativa busca cambiar la forma de sancionar a los conductores. Nuestro planteamiento es que las conductas de tránsito que son menores, que no revisten mayor gravedad, sean las que no deban estar en el ámbito penal y que, reiteramos hasta la saciedad, sean tratadas desde el derecho administrativo o el derecho civil. Para las organizaciones de víctimas de accidentes de tránsito, este proyecto debe perfeccionarse. Ellos creen que la irresponsabilidad al volante debe ser sancionada. Rebasar en la curva, exceso de velocidad, los cinturones son actitudes temerarias, es decir, está generando una probabilidad de siniestro. Entonces, esa sanción tiene que ser ejemplificadora. Sin embargo, apunta Iván Saquicela, este proyecto únicamente incorporará aquellas infracciones que no atenten contra la vida y seguridad de otros conductores. Pero conductas como un accidente de tránsito que provoque la muerte, un accidente de tránsito que provoque lesiones considerables, tienen que mantenerse en la esfera penal. Precisamente, ¿con qué concepto? Con el concepto de que sí son conductas que revisten gravedad. La propuesta de la Corte también buscaría reducir la carga procesal de los jueces en el Ecuador. Aproximadamente entre el 70 a 80% de la carga procesal, es decir, del trabajo que tienen los jueces, son por estos motivos. Por ahora el proyecto está en construcción y busca recoger diversas perspectivas de cara a una posible modificación de la ley. Informó Álvaro Terán. Y tenemos una noticia de última hora, amables televidentes. Medios informan sobre el aparente deceso de 4 personas en un accidente de tránsito en la vía Mocha-Riobamba. Esta es una noticia en desarrollo y todos los detalles les mostraremos en nuestras próximas emisiones. Así es, un hecho lamentable que se registra cuando son las 23 horas. De esta manera finalizamos, amigos, agradeciéndoles como siempre por su amable sintonía. Enseguida, Copa, buenas noches.